Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Este es nuestro programa número 18 y estamos volviendo después de más de un mes prácticamente, porque bueno, suelen pasar cosas en la vida de un docente o de cualquier persona que es parte de la clase trabajadora de este país, pero estamos acá de vuelta y la idea va a ser que volvamos a retomar el ritmo que veníamos llevando de un programa cada 2 semanas y entre medio ir subiendo los recortes de dichos programas a nuestras redes sociales. Para el día de hoy tenemos un tema más que interesante que es el del ítem arraigo. Este ítem que se ha empezado a pagar en las escuelas en las provincias de Mendoza, no a todos los docentes y ya vamos a ver el por qué, pero que justamente se paga a aquellos docentes que vienen trabajando varios años en una misma institución. Vamos a analizar cuál es, o cómo quedó, mejor dicho, la ley que ha sido ya reglamentada hace unos meses y en la cual se explicita, digamos, quiénes pueden cobrar o no este ítem. Vamos a ver también cómo quedan los sueldos docentes en la provincia de Mendoza a partir del cobro de este ítem. Y también vamos a comparar a ver si, bueno, realmente en el caso de aquellos que vienen cobrando este ítem, significa un aumento importante o no, y sobre todo en relación a los números, como por ejemplo las canastas básicas a nivel provincial y a nivel nacional. Vamos a ver también, a plantearnos la idea de qué pasaría si en vez de todos estos ítems nuevos que están empezando a pagarse y por fuera de las paritarias provinciales, qué pasaría si todos estos aumentos que están dando a nivel provincial se llevaran a los ítems básicos del sueldo, a los grandes ítems en blanco que tenemos y que hoy por hoy están venido abajo desde hace varios años a esta parte. Vamos a ver también, y a pedido de una persona que mira este canal, la situación de las personas que trabajan como regentes en las escuelas y sobre todo en el nivel secundario. Así que tenemos varias cositas para hoy, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, pero deteniéndonos en las cosas importantes. Para empezar, vamos a decir que este ítem arraigo, que en realidad no se llama ítem arraigo, se llama ítem dedicación docente, se empieza a pagar en la provincia a principios de este año y a partir de la promulgación de la ley 9598. Esta es una serie de 3 leyes que se aprobaron a fin del año pasado que las analizamos en uno de los programas anteriores, uno de los primeros programas de este año de Panza Arriba. Y una de estas 3 leyes, la 9598, plantea la creación de, entre otras cosas, la creación de 3 ítems o 3 incentivos salariales en realidad, que comenzarían a pagarse a lo largo de este 2025. Vamos a analizar uno de estos 3 ítems, que es este ítem dedicación docente, o conocido popularmente ya como ítem arraigo, que estuvo pensado, según digamos la justificación de esta ley, como una manera de, junto a los otros incentivos, lograr que los docentes dejen de abandonar la docencia, ¿no? Porque en la justificación de la ley, cuando fue promulgada la primera vez, el texto original, toman como base un estudio de la UNESCO que eh, explica cómo los docentes están dejando la docencia a nivel mundial. Y una de las cosas que se proponen desde esta ley es hacer que los docentes, bueno, al trabajar en una misma escuela, sobre todo en el nivel secundario, que ya sabemos lo difícil que es poder lograr concentrar horas en una misma escuela y la cantidad de años que eso puede tomar, bueno, suponen que con estos incentivos van a hacer que, o con este incentivo en particular, van a hacer que los docentes trabajen en una misma escuela. Planteando de entrada, bueno, como si los docentes no trabajaran en el nivel secundario, sobre todo en una misma escuela, porque no quisieran, cuando en realidad suele ser porque el sistema te lleva a eso, ¿no? Un sistema donde no existen los cargos, donde todo se trabaja en general por horas, donde cuesta mucho y se tardan muchos años en hacer las titularizaciones, los ingresos. Entonces, bueno, son muchas las razones que llevan a que un docente no se mantenga en una misma escuela, sobre todo en el nivel secundario. Bueno, supuestamente este ítem de dedicación docente vendría a motivar a que los docentes trabajen en una sola institución y que de esa forma, bueno, se genere un sentido de pertenencia y que uno no abandone la docencia, ¿no? Porque el tema de infraestructura, lo salarial, las condiciones de los estudiantes no tienen nada que ver, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, tenemos, ustedes lo van a poder ver en pantalla, este
este documento, que básicamente es la reglamentación de esta ley. Si se fijan, en uno de los programas, si no me equivoco fue el programa número 14 de Panza Arriba, trabajamos, o sea, vimos el tema de cómo pensábamos que iban a quedar los sueldos docentes a partir de la implementación de este ítem en base a cómo se había promulgado la ley en un primer momento. Bueno, ya ahora tenemos la reglamentación, o sea que en este texto está bien explicitado quiénes lo cobran, quiénes no, qué porcentajes, etc. Es lo que vamos a ver a continuación. Van a ver que hay varias partes que están resaltadas porque hay ciertas cosas que no quería que se me escapen a medida que vamos viendo este documento. Así que comenzamos con lo siguiente. El artículo 3 de esta ley de incentivos, que plantea la creación de 3 incentivos, uno tiene que ver con la permanencia en una misma escuela, otro tiene que ver con la especialización docente y el último con el trabajar en lo que la Dirección General de Escuelas considera como áreas estratégicas. Bueno, los últimos 2 ítems no los vamos a ver, por lo menos no en este programa. Ahora nos vamos a dedicar a el ítem dedicación docente o ítem arraigo. Bueno, este ítem consistirá en un adicional salarial remunerativo, y acá hay un cambio respecto al texto original, porque en el texto original se explicaba que este ítem, o mejor dicho, no se explicitaba que este ítem fuera a ser remunerativo. Bueno, ahora sí, lo cual significa que está sujeto a los descuentos, ya sea por la jubilación, obra social, etc. Ítem remunerativo que se cobra bajo la o se puede percibir bajo las siguientes condiciones. Uno, que el personal sea docente, o mejor dicho, para personal docente y o directivo, acá ya de entrada se dejan de lado, digamos, a quienes trabajan como celadores, ¿no? Como si no hubieran celadores que trabajan mucho tiempo en una misma escuela y que además tan mal pagos vienen, ¿no? Que este incentivo sin duda les hubiera significado una crecida importante de sus salarios. Bueno, no fueron tenidos en cuenta. Docentes y directivos en situación de revista titular o suplente en cargo vacante. Acá ya hay otro gran tema porque quienes trabajamos en la docencia sabemos lo difícil que es poder titularizar, sobre todo en el nivel secundario. Hay muchísimos docentes que trabajan como suplentes, hay distintos cargos suplentes y por lo tanto, bueno, esto ya hace que todos aquellos docentes que no sean suplentes en cargo vacante se quedan por fuera de el cobro de este ítem. Hay que decir, y acá una aclaración, que esta ley, que es la 9500, lo voy a decir de vuelta, no lo quiero decir mal, 9598, es una ley que fue aprobada por el Congreso Provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que estos ítems que se van a empezar a cobrar no son derechos ganados. No son derechos ganados a partir de paritarias provinciales, negociaciones entre el SUTE y el gobierno provincial, sino que se decidió exclusivamente por el Congreso Provincial y votado por unanimidad. O sea que no ha habido oposición para la votación de este proyecto de ley. Eso a tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de que de que aparece, digamos, la ley reglamentada, han empezado a haber negociaciones entre el SUTE y el gobierno provincial a ver, bueno, qué onda con todos los que se van quedando fuera o las condiciones para el cobro de este ítem. Bueno, en una mesa técnica se ha logrado, digamos, que los docentes que están en artículo 61, que es un tipo de suplencia, también van a empezar a percibir este ítem, así como también las docentes de primaria que están en los cargos mate, ¿no? Esos dos tipos de cargos, digamos, se agregan al cobro de este ítem. Pero hay un montón que no, como por ejemplo los docentes que están en el artículo 48, docentes que reemplazan a profesores titulares que han entrado en cambio de funciones y que pueden estar años reemplazándolo y en principio, por ejemplo, no van a cobrar, no están cobrando este ítem. Tampoco, bueno, obviamente se toman en cuenta horas como las de, no sé, PME, por ejemplo, eh, que son horas, digamos, no remunerativas que uno puede trabajar en las escuelas, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Otra cuestión importante. Titulares o cargos vacantes en todos los niveles y modalidades de gestión estatal de la provincia. Acá hay que ir viendo, digamos, renglón por renglón, porque esto me está diciendo
o por lo menos no deja entrever que esté garantizado el cobro de este ítem para docentes de escuelas privadas de la provincia. Así que hay que tener un ojo ahí. Si alguien que está viendo este programa trabaja en el sector privado, pongan en los comentarios si están cobrando o no este ítem. Estaría bueno poder saberlo. Bien, otra condición para poder cobrar este ítem es desempeñar funciones en un mismo establecimiento educativo que se encuentra bajo la órbita de la DGE por un periodo continuo de 2 años o más, considerando dentro de dicho periodo un margen de discontinuidad máxima de 2 días, corridos o no, por los motivos que fueran. Acá, bueno, es donde empieza, digamos, una de las cuestiones importantes que tiene que ver con cuántos años necesitas estar en la misma escuela para poder cobrar este ítem. Bueno, el mínimo son 2 años. Y esto es un gran golpe para los docentes suplentes, para los cargos suplentes, porque hay varios cargos suplentes que no suelen durar más de 1 año o 2 años, como los artículos 40, como los artículos 44 y otros que puedan haber. Entonces, en esos casos, esos docentes ya quedan por fuera de esta ley. Y de hecho, desde el SUTE ni siquiera hay demasiada intención en reclamar por estos docentes, porque al quedar por fuera de este periodo de 2 años, digamos que no hay forma de, o sea, en teoría no habría forma de reclamar. Se podrían reclamar por otros lados, pero no si nos basamos en lo que dice la ley puntualmente. Distinto el caso, por ejemplo, de los artículos 48, que sí pueden llevar más de 2 años en un mismo cargo, pero hay muchos suplentes que no. Entonces ahí tenemos un gran golpe a los suplentes. Lo cual es algo que se viene sumando a muchos golpes que reciben los docentes suplentes. ¿En qué sentido? Y bueno, me tenés, digamos, años sin la posibilidad de poder titularizar, porque los ingresos son cada muchos años, los bonos de puntaje salen cada muchos años. Cada tanto, cuando hay ingresos o movimientos, los que son suplentes suelen perder horas. Y encima de todo esto, pones un ítem nuevo que muchos docentes suplentes no los van a cobrar. Además de esta cuestión, ¿no? Digamos, el cargo lo tenés que mantener, o mejor dicho, tiene que ser por un periodo de margen de discontinuidad máxima de 2 días. Lo cual te lleva a que si vos de repente venías trabajando 3 años en una misma escuela y perdiste esas horas y tuviste que buscar horas nuevas, bueno, en esas horas nuevas ya no vas a cobrar el ítem, lo vas a perder. Entonces hay varias cuestiones ahí a tener en cuenta. Después, en el artículo 4, dice que quedan excluidos del cobro docentes que están en misión especial, con traslado transitorio o con sanciones disciplinarias. Y también docentes por incumplimiento de decisiones de políticas educativas o planes estratégicos como el Plan Provincial de Alfabetización. En todos estos casos, estos docentes no cobrarían el ítem aula. Ya bueno, habría que revisar después que entra en sanciones disciplinarias, ¿no? Luego, en el artículo 7 se plantea esto siguiente, también muy importante, que es que este incentivo se abonará de acuerdo a las condiciones y requisitos contenidos en el decreto provincial 228/16 relativos al pago del ítem aula, pero con cortes semestrales para el cálculo del tope de inasistencias. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? En Mendoza existe el ítem aula, que es uno de los ítems, digamos, remunerativos que cobramos, que se implementó en la primera gobernación de Cornejo y que viene a plantear básicamente que, bueno, es un ítem que en su momento significaba alrededor del 10% del sueldo docente y que se pierde básicamente cuando uno falta más de 3 veces en el mes. Entonces vos faltaste más de 3 veces en un mes por distintos motivos, como puede ser, no sé, te agarraste una gripe o cualquier enfermedad relacionada con la garganta, estuviste una semana, 10 días sin ir a la escuela. Bueno, al pasarte los 3 días de máximo que te impone este ítem, lo perdés, básicamente. Es cierto que es una realidad que actualmente está tan venida abajo la parte del sueldo en blanco que cobramos los docentes que es muy poco lo que se cobra hoy por hoy de ítem aula y lo que uno puede perder si falta varias veces en el mes. Pero así todo, bueno, en su momento significaba una parte importante del salario, ¿no? También se puede perder a partir de faltas acumulativas durante el año. ¿Por qué? Porque en aquellos meses en los que no se perdieron el ítem aula, ¿no? Porque, por ejemplo,
Un mes vos podés perder ítem aula porque faltaste 5 veces. Listo, en el mes lo perdiste. Ahora, en aquellos meses donde no perdiste el ítem aula, aún así, si tuviste faltas, entre 1 y 3, esas faltas se van acumulando y cuando llegas a las 10, perdés el ítem aula por lo que queda del resto del año. Que eso te puede pasar a fin de año o te puede pasar a mitad de año si tuviste mala suerte en el primer semestre, por ejemplo. Entonces podés estar varios meses sin cobrar este ítem si tuviste faltas durante el año. O sea, básicamente no tenés derecho, digamos, a enfermarte. Porque o te lo van a cobrar, digamos, si te enfermaste muchos días en un mes o si lo fuiste acumulando durante el año. Después, bueno, hay otros motivos de falta, como pueden ser razones particulares, que uno puede tomarse 6 licencias a lo largo del año y con un máximo de 2 por mes. O, por ejemplo, uno puede faltar, no sé, por tareas de cuidados, que generalmente suelen caer más en mujeres que varones, y generalmente son más las mujeres, muchas más las que trabajan en el sistema educativo, que los varones que lo hacen. Entonces, es una de las razones por las cuales se dice que el ítem aula es un ítem misógino, porque perjudica mayoritariamente a mujeres que a varones. Otro motivo por el cual uno puede perder el ítem aula es por hacer paro. Uno puede hacer paro un solo día en el mes y por haber hecho paro un solo día en el mes, perdés el ítem durante todo el mes. Lo cual es curioso, ¿no? Porque supuestamente este ítem venía a premiar al docente que iba al aula, pero si vos sos docente y faltaste una vez en el mes por hacer paro, perdés el ítem aula, pero si faltaste 3 veces porque, no sé, te enfermaste, ahí no lo perdés. 3-1, ¿no? Raro, raro. Pero bueno, nada, una de las razones por las cuales se ataca obviamente el derecho a huelga con la existencia de este ítem. Por supuesto que yo considero que uno tiene derecho a poder faltar sin que le descuenten por distintos motivos. Por querer cuidar a, no sé, a tu hijo, a una persona enferma, o porque te enfermaste, o porque hiciste paro. Pero bueno, como no soy gobernador, mejor no opino, ¿no? Eh, bien. ¿Cuál es el punto con todo esto que acabo de nombrar? Que el ítem arraigo o ítem dedicación docente está atado a estas mismas condiciones. O sea que si faltas más de 3 veces en el mes, por ejemplo, vas a perder el ítem aula y el ítem arraigo. Es un ítem arraigo potenciado porque vamos a ver enseguida que el ítem arraigo tiene más peso para aquellos que lo cobran, tiene más peso en el sueldo que el ítem aula. Pero encima ahora perdés los dos juntos, más el presentismo que ya se perdía, ¿no? Hay que hacerse una aclaración y es que el ítem arraigo o el ítem aula no se pierden, por ejemplo, en casos de accidentes, o sea, licencias por accidentes de trabajo o en casos de docentes que estén pasando por enfermedades terminales y situaciones de violencia de género. En esos casos no se pierde, y creo que hay un caso más, no se pierden más allá de que uno haya faltado más de 3 veces en el mes. Pero si es por los otros casos que nombramos previamente, u otros que pueda haber, en esos casos sí se pierde si uno falta más de 3 veces en el mes o si uno acumula 10 faltas a lo largo del año. También puede pasar que uno, por ejemplo, en el caso del ítem arraigo, la acumulación de las 10 faltas es en un semestre. En ese caso, bueno, digamos, llegada a mitad de año, se supone que se hace el corte y uno estaría limpio de vuelta para comenzar a acumular eh, faltas, digamos, antes de que le descuenten, en este caso, el ítem arraigo. Bien, el artículo 8 dice que anualmente la Dirección de Capital Humano determinará el listado de docentes que se encuentran en condiciones de ser beneficiarios del presente incentivo, tomando como corte el 31 de diciembre del año anterior. O sea que año a año se configuran listas en las cuales se dicen quién va a cobrar esto y quién no. Acá hago una aclaración o un recordatorio porque en el artículo original de la ley se aclara varias veces que todos estos nuevos ítems están siempre atados a la disponibilidad presupuestaria. Recordemos, no son derechos ganados, no se obtuvieron por negociaciones paritarias, es una decisión del poder ejecutivo, digamos, a través de la creación de estas nuevas leyes. Por lo tanto, no hay que estar, digamos, sorprendidos si en algún momento dicen, ah, mira, este ítem quizás no lo vamos a pagar porque ya no nos da el presupuesto para hacerlo. Y no es un derecho ganado. Entonces podrían legalmente quizás hacerlo. Hay que tener esas cosas en cuenta. Bien, el artículo 9 dice que se perderá automáticamente el derecho a percibirlo en caso de cese de alguna de las condiciones excluyentes previstas en el artículo 3. O sea, si sos docente, por ejemplo, en un cargo vacante, te cambiaron el artículo, perdés
perdés el ítem. Si dejaste unas horas y te fuiste a una nueva escuela, perdés el ítem. Y cosas que, que podrían pasar. Básicamente perdés el derecho, por ejemplo, o sea, a mudarte y decir, bueno, voy a trabajar en otra escuela porque ahora me queda más cerca a mi casa. Y bueno, pero vas a perder el ítem arraigo. Y por último, bueno, el artículo 10 nos da la escala relativa al porcentaje de la asignación de la clase, más la antigüedad, más estado docente. Estos tres ítems en blanco, sobre estos tres se saca un porcentaje. Y ese porcentaje es lo que se paga de ítem arraigo, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero algo importante con esto es lo siguiente. Primero, se calcula sobre estos tres ítems correspondiente únicamente a cargos u horas donde se cumpla la condición B del artículo 3, que es tener un mínimo de un cargo o 18 horas y hasta un máximo de 2 cargos o 36 horas cátedra. Acá hay un tema. Quienes trabajan generalmente en primaria o como preceptores, por ejemplo, suelen trabajar un cargo. Pero a nivel secundario es muy difícil. Normalmente uno va tomando pequeños paquetitos de horas en distintas escuelas. Entonces, este ítem se cobra o por el cargo completo o por los paquetes de horas en particular. Lo cual puede llevar a que, por ejemplo, si trabajas en secundaria, cobres el ítem arraigo en algunas horas y en otras no, porque quizás en algunas cumplís las condiciones y en otras no. Y lo otro, tenés que tener un mínimo de 18 horas cátedra. Si vos tenés 17, por ejemplo, aunque cumplas las condiciones para cobrarlo, no lo vas a cobrar. Pero, si tenés dos cargos, o sea, podés cobrarlo hasta dos cargos, pero no más. Y la misma ley en la que aparecen estos tres nuevos incentivos, que ya esta dedicación docente se está pagando, es una ley que habilita en el nivel secundario poder trabajar hasta 48 horas cátedra. Y una de las justificaciones era que como los docentes ganan poco, bueno, pudiendo trabajar más horas, van a poder ganar más, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, creas un ítem que solamente lo vas a pagar hasta la hora 36. O sea que si tenés más de 36 horas o llegás a la hora 48, este ítem, este incentivo, no lo vas a tener. Entonces te incentivan a que trabajes más horas, pero al mismo tiempo el incentivo te lo pagan hasta un límite. Así que... eh, ah, qué complicado esto. Bien, tenemos entonces a continuación la tablita, digamos, con los porcentajes, que empieza a partir de los 2 años, te pagan, digamos, un 20% relativo, digamos, a lo que sería asignación de clase, más antigüedad, más estado docente. Y llegando a los 10 años, te pagan el máximo, que es el 60% sobre esos tres ítems en blancos. No se toma en cuenta la zona, hay que tomar eso en cuenta. Pero lo otro interesante es esto, ¿no? Supuestamente este ítem te motiva a que te quedes en la misma escuela. Ahora, un docente que lleva 15 o 20 años trabajando en la misma escuela, suponiendo que lo pudo lograr, va a ganar lo mismo que aquel que lleva 10 años. O sea que en realidad el incentivo real es a que trabajes 10 años en una misma escuela, porque ahí vas a ganar el máximo. Después vas a seguir ganando lo mismo así te quedes 10 o 30 años en la misma escuela, ¿no? Bien, otra cuestión importante en el artículo 12 es que para alcanzar este mínimo de 18 horas, para quienes trabajan a nivel secundario, se considerará el cálculo del presente incentivo, el promedio de los últimos 6 meses. ¿Por qué esto? Y bueno, porque sabemos, quienes trabajamos en secundaria, que normalmente uno a lo largo de una serie de meses puede perder algunas otras e ir ganando nuevas en otras escuelas, ¿no? Entonces, bueno, se hace un promedio de los últimos 6 meses y si en ese promedio trabajaste 18 horas por mes, estarías en condiciones de cobrar el ítem arraigo en aquellas horas donde cumplas los requisitos. Ahora vamos a ver entonces qué pasa, cómo quedan los salarios docentes con el cobro del ítem arraigo, ¿no? Primero veamos el caso de estos sueldos que son de docentes de nivel primario, con un cargo en primaria, que es muy parecido a lo que se cobra a lo que cobra, por ejemplo, alguien que trabaja como preceptor o un docente de secundaria con un cargo, que serían 18 horas cátedra. 18 horas cátedra solo de trabajo frente al alumno, ¿no? Después está todo el laburo que uno hace extra que prácticamente no se paga. Pero bien, un docente de primaria hoy está ganando, que recién inicia con un cargo, 646.000 pesos. ¿No? Estamos bien, bien arriba, ¿no?
Ahora uno dirá, bueno, como me dijeron a mí cuando yo empecé en la docencia, vos tranquilo, porque ahora es complicado, pero cuando llegues a los 10 años, ahí se empieza a poner interesante. Bueno, ¿qué pasa hoy con un docente que ya tiene 10 años de antigüedad? Está ganando la impresionante cifra de 658.000 pesos. O sea, 12.000 pesos más que quien recién inicia. Y acá siempre hago una aclaración. No tengo ningún problema contra el docente que recién inicia, porque yo fui un docente inicial en algún momento, y el docente inicial tiene que tener un muy buen salario. ¿Para qué? Para que de ahí para arriba, los que van acumulando antigüedad, ganen mejor y puedan hacer una diferencia. No deberíamos arrancar con 646.000 pesos. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con el ítem arraigo? Para el ítem arraigo recuerden que se toman en cuenta cargos donde uno tenga antigüedad en ese cargo o en esas horas. En este caso, tenemos un docente con 10 años de antigüedad que tiene 5 años trabajando en la misma escuela. Bueno, fíjense, acá tenemos todos los ítems, digamos, en blanco que se cobran: asignación de la clase, estado docente, antigüedad, presentismo, radio, ítem aula. Fíjense, el ítem aula para este caso de este docente es 41.000 pesos, no es mucho, pero en este caso, por el ítem dedicación, por tener 5 años trabajando en la misma escuela, este docente cobra 142.000 pesos. ¿Qué pasaría si el docente tuviera 10 años de antigüedad y 10 años en la misma escuela? Lo cual es muy difícil, porque generalmente uno empieza siendo suplente en una escuela y cada tanto, por los distintos movimientos que se van dando, pierde las horas. O sea que es muy difícil que vos puedas arrancar teniendo 10 años de antigüedad en una misma escuela y sin que te hayan cambiado, por ejemplo, el tipo de artículo en el que sos suplente. Pero bueno, supongamos que se diera: un docente de primaria con 10 años de antigüedad y 10 años trabajando en la misma escuela ganaría 856.000 pesos. Recién dijimos que está ganando 658.000 con los 10 años de antigüedad sin arraigo. O sea que con el arraigo al máximo, al tope, bueno, un docente que empezó a ganar esa diferencia de un mes al otro, estamos hablando de que pasó a ganar 200.000 pesos de un mes al otro, lo cual implica un aumento de casi un 30%. O sea que para estas épocas donde con suerte nos pagan 1 o 2% de aumento por mes, o 3%, y casi un 30% de un mes al otro, eh, es importante. O sea, sería ideal que todos los docentes pudiéramos tener ese aumento de un mes al otro y no solamente algunos. Pero bueno, vamos a ver, digamos, qué tan potente queda este salario docente en relación con los datos, digamos, a nivel económico. Bien, dijimos entonces, 856.000 pesos un docente con 10 años de antigüedad, 10 años trabajando en la misma escuela y cobrando el ítem arraigo al tope, ¿sí? Lo cual es muy difícil que se pueda dar. Bueno, comparémoslo con los datos generales. Hoy por hoy, la canasta de pobreza en Mendoza, ¿sí? Según la DEIE, está en 1.002.604 pesos. O sea que un docente con 10 años de antigüedad, con 10 años trabajando en la misma escuela y cobrando el ítem arraigo al tope, así todo está 150.000 pesos abajo aproximadamente de la canasta básica a nivel provincial. Como para que vean lo mal que vienen los salarios docentes, que un docente cobrando este incentivo al máximo con 10 años de antigüedad todavía está 150.000 pesos abajo de la canasta básica en la provincia. Ahora, fíjense esto, ¿no? Sitio Andino publicó hace poco la brecha salarial entre distintos cargos a nivel nacional, tomando en cuenta el cuarto trimestre de 2024. Y fíjense, el salario promedio en Argentina está en 701.000 pesos. Un senador, tomando en cuenta, digamos, su sueldo más desarraigo, está ganando más de 7 millones de pesos. Y se estaba hablando de que lo podían llevar a más todavía. Enfermeros, en el sector estatal, clase B, con antigüedad de 10 años, 750.000 pesos. Docentes, ¿no? Acá se está tomando el dato actual. Docente, nivel primario, antigüedad de 10 años, más el arraigo al 40%. ¿Por qué al 40 y no al 60? Porque bueno, dijimos que es muy difícil que un docente pueda tener 10 años de antigüedad y al mismo tiempo 10 años en la misma escuela. Con el arraigo del 40%, que sería algo esperable, 772.000 pesos. Vuelvo a decir el dato.
docente, con antigüedad de 10 años, con el arraigo del 40%, que es algo posible, 772.000 pesos cuando la canasta básica está en 1.000.000. O sea, está más de 200.000 pesos abajo este docente con 10 años de antigüedad que está cobrando este incentivo. Policías 1.000.000 de pesos, empleados de comercio 850.000. Ahora, fijémonos cómo quedan los salarios docentes en relación a la pirámide en Argentina en base a los ingresos, ¿no? Fíjense, ser clase alta hoy a nivel nacional implica que ganás por lo menos 6 millones de pesos por mes. De ahí para arriba. Ser clase media alta, implica que estás entre 3.200.000 hasta los 6 millones. Clase media baja, 1.850.000 hasta los 3.200.000 pesos por mes. Clase baja superior, 1.060.000 pesos hasta el 1.850.000. Recién docentes con doble cargo y al borde del ACB probablemente, o quizás directivos, o sea, directores, directoras, pueden estar cobrando este sueldo. O sea, pueden ser parte de la clase baja superior argentina. Y de 1.060.000 por mes para abajo, ya sos clase baja a baja. Baja a normal, ¿no? Entonces, vean esto. Docente, nivel primario, con antigüedad de 10 años y el arraigo del 40%, 772.000 pesos, está más de 200.000 pesos abajo de ser clase baja superior. ¿Dónde está el incentivo? La gran pregunta. ¿Dónde está el incentivo? Asimismo, bueno, según datos del INDEC, el 10% de la población con mayor ingreso individual concentró el 32% del ingreso total, o sea, 26 veces más que el 10% de la población con menor renta. Que ahí estamos nosotros, los que trabajamos en el sistema educativo. Bueno, nosotros estamos acá al final. Ganamos 26 veces menos que los que más ganan en este país. Seguramente yo sé lo que están pensando. Es porque no nos esforzamos lo suficiente, porque el que quiere puede. O sea que si nosotros quisiéramos podríamos estar en lo más alto, pero no nos debemos estar esforzando. Seguramente ahí está la explicación a todo. Pero bueno, vamos a seguir porque ya armé el material, no porque necesite otra explicación que no sea la del esfuerzo personal. Bien, tenemos a continuación la situación de los docentes universitarios. Fíjense, desde diciembre de 2023 a abril de 2025, hasta la actualidad, o sea, desde que asume Javier Milei, siendo que ya los sueldos antes no venían siendo del todo buenos, la inflación acumulada fue del 204% y los salarios docentes universitarios aumentaron 90%. O sea que ya llevan una pérdida de 114% en relación con la inflación. Pero fíjense acá cómo están los salarios, ¿no? Para empezar, bueno, obviamente no todos los docentes tienen la misma carga horaria, pero fíjense en los que más tienen, los que tienen 40 horas semanales. Solamente, dijimos que la canasta básica, digamos, a nivel nacional está en 1.100.000 pesos, un poco más. Y solamente, digamos, un profesor asociado con 40 horas semanales, profesor asociado y profesor titular, llegan a alcanzar y a superar muy por poco la canasta básica a nivel nacional. El resto están todos por debajo. Incluso aquellos que trabajan 40 horas. Ahora, fíjense esto, ¿no? Varios de estos docentes ni siquiera, aunque pudieran duplicar su carga horaria, tampoco estarían llegando a la canasta básica total. Y se está avivando, digamos, en estos días la lucha también de los docentes universitarios. Estos son datos de la CONADU. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Primero, esta publicación que hicieron en su momento desde Dirección General de Escuela, donde ellos mismos, digamos, declaran que el ítem arraigo, este gran ítem para incentivarnos a mantenernos en la docencia, solo alcanza el 50% de los docentes. Ay, Dios. Bueno, eso por un lado. Pero por otro veamos esto, ¿no?
Tenemos acá los montos de las asignaciones familiares, o sea, lo que se paga, digamos, desde el gobierno a los trabajadores de la educación, por distintas situaciones, ¿no? Por tener hijos con discapacidad, por estar esperando un hijo, digamos, antes del nacimiento. Y fíjense los números. Lo que se paga por hijo, a un docente en la provincia, a alguien que trabaja en la educación, según cuánto ganen, va entre 12.500 pesos a 25.000. Si el niño tiene alguna discapacidad, va entre 75.000 a 200.000. ¿No? Mientras menos gana uno, más es el aporte. Mientras más gana uno, menos es el aporte. Y en caso de, bueno, prenatal, ahí hablamos de 14.000 a 29.500 pesos. Uno podría decir, bueno, no sé, está bien, está mal. Bueno, comparémoslo con cuánto vale, hoy por hoy, cuánto cuesta mantener un hijo, ¿no? Según las distintas edades. Bueno, según datos de la INDEC, la canasta de crianza, que toma en cuenta gastos de alimentación, de salud, de educación, de cuidados que conlleva un niño, van, según las distintas edades, entre 410.000 pesos por mes a 515.000 pesos por mes. Y lo que te pagan si trabajas en la educación va entre 12.500 y 25.000 pesos por mes. Esto es interesante, ¿no? Porque después hay que escuchar gente que dice cosas como, no, es que ya nadie quiere tener hijos, ya nadie quiere comprometerse, ya nadie quiere formar una familia. No, el problema son las políticas de entrega de métodos anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo. En base a eso se explica que ya nadie quiera llevar adelante una familia. No, seguramente el hecho de que un docente hoy por hoy esté ganando, o un trabajador en Argentina promedio está ganando 700.000 pesos, pero incluso si sos docente que estudiaste una carrera, que estás en blanco y que estás ganando en principio 600.000, 700.000, 800.000 pesos por mes y que criar un solo hijo cuesta, si uno quiere criarlo digamos con todos los cuidados, entre 400 y 500.000 pesos por mes, lo que te pagan para ayudarte es entre 12.500 y 25.000 pesos por mes. Quizás acá están las razones de por qué hay gente que no quiere formar una familia. ¿De verdad una docente, una preceptora, una celadora, con lo que ganan en relación a la canasta básica familiar y lo que cuesta criar un niño, le vas a ir a decir que vos no querés tener hijos? Qué poco compromiso. Vos no, se han perdido los valores, ¿no? Vamos, un poquito de un poquito de análisis tengamos de las cosas. Salgamos del huevo, ¿no? De la burbuja. A eso sumémosle lo siguiente. La inflación todavía no está al cero, ¿no? Seguimos teniendo inflación interanual acumulada alta. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que suben, por ejemplo, los alquileres en relación con la inflación. En las distintas zonas de regiones del país. En Cuyo, por ejemplo, el mes de abril la inflación en Mendoza fue del 2,9%. Pero los alquileres aumentaron un 4,3%. Porque piensen que los niños hay que tenerlos en algún lugar. Y si no sos heredero y si no te regalaron una casa, probablemente tengas que alquilar. Recuerden, sueldos iniciales de 650.000 pesos, la canasta en 1.000.000, la canasta de crianza entre 400 y 500.000 pesos, la ayuda que te dan por hijo entre 12.000 y 25.000 pesos, y los alquileres suben por encima de la inflación. ¿Con qué lo vas a criar? ¿Con amor solamente? No sé, quizás a algunos les alcance. Yo creo que un niño merece, además del amor que tiene que tener un lugar para vivir, tener una familia con sueldos que alcancen para poder llevar una vida digna. Pero bueno, tema para otro día, lo dejo para que analicen en familia. Después, bueno, también está bueno comparar qué pasa con los sueldos a nivel provincial en relación con otras provincias. Para esto tenemos estos mapitas de una nota que salió en chequeado.com, que la voy a dejar en la descripción del video para que la puedan ver completa, en la que se analiza el poder de compra de los docentes en todo el país, pero tomando en cuenta, digamos, el salario neto, lo que uno gana en números, comparado con la canasta
básica de la región a la que pertenece esa provincia, ¿no? Por ejemplo, Mendoza con la región de Cuyo. Bueno, en el primer mapa vemos los salarios en neto, los números, ¿no? A diciembre de 2024. Mientras más oscurito, más gana un docente en el país. Mientras más clarito, menos gana. Mientras más clarito, menos gana. Más clarito, Mendoza, menos gana, ¿no? Estaba en 600.000 pesos para diciembre de 2024. Y ahora estamos en 650.000. Ah, no, pero encima no, perdón, porque esto es un docente con 10 años de antigüedad, que estaba en 600.000 pesos en diciembre y ahora en abril está en 658.000 pesos. ¡Wow! ¡Wow! Imagino lo oscuro que debemos estar ahora. Ahora, fijémonos. ¿Cuánto es el poder de compra de los salarios docentes en relación a las canastas básicas de cada provincia o de cada región? Bueno, de vuelta, mientras más oscuro, más poder de compra, mientras más clarito, menos poder de compra. Mientras más clarito, Mendoza, mientras más clarito. En este caso llegábamos al 50% del poder de compra de la canasta básica a diciembre, un docente con 10 años de antigüedad. 10 años de antigüedad. Pero bueno, habíamos dicho al principio del programa que una de las cosas que queríamos ver era qué pasaría, ¿no? Si actualmente tuviéramos todo nuestro salario atado a los ítems grandes, a los ítems importantes que tenemos de nuestro sueldo en blanco, digamos. Bueno, fíjense, acá hice diferentes simulaciones, ¿no? Vamos a ver el caso de un docente que recién inicia en el nivel secundario con 18 horas, que es un cargo, está ganando 626.000 pesos por mes. Ahora, ¿cómo se conforma este número? Bueno, primero tenemos los ítems en blanco, algunos ya los nombramos, asignación de la clase y estado docente son los más importantes porque tienen injerencia en muchos ítems. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumentan estos dos ítems, aumentan los demás, ¿no? Los demás ítems en blanco. Sin embargo, de estos dos, el más potente es asignación de la clase, porque asignación de la clase cuando aumenta tiene injerencia en todos los ítems prácticamente y el estado docente no, ¿sí? Tenemos, bueno, presentismo, radio docente, fíjense los montos, ¿no? Asignación de la clase 90.000 pesos, estado docente 96.000 pesos. Dije que estos son los ítems más potentes y cada uno no llega ni a los 100.000 pesos por separado. El ítem aula 20.000 pesos en este caso para alguien que recién inicia. Este docente obviamente no cobraría antigüedad ni tampoco incentivo de dedicación. Y bueno, estaría en 626.000. Ahora uno dice, bueno, con estos montos que no llegan, o sea, los montos en blanco, que no llegan sumados ni a 250.000 pesos, ¿cómo se hace para llegar a este número? Bueno, con este ítem que es la cláusula de garantía. La cláusula de garantía es la diferencia que hay entre estos ítems y el salario mínimo que un docente debe cobrar, ¿no? Para eso hay distintos pisos provinciales que se establecen y van teniendo mínimos aumentos en cada paritaria. ¿Qué pasa con un docente con 11 años de antigüedad? Un docente que ya pasó el primer piso de antigüedad, el primer piso mínimo de antigüedad, y que está cobrando dedicación docente, ¿no? En este caso lo hemos puesto al máximo, con 10 años trabajando en la misma escuela. Bueno, este docente a los mismos ítems que cobraba el docente inicial, le suma la antigüedad, en este caso 117.000 pesos, y el ítem dedicación docente que son 1.000.000, perdón, 1.000.000, ojalá fuera 1.000.000, no, 188.000 pesos en este caso, ¿sí? Hay que decir algo que no dije respecto al ítem dedicación docente, y es que el ítem dedicación docente se paga por fuera de la cláusula de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Se suman todos estos ítems, ¿no? Asignación de clase, estado docente, antigüedad, presentismo, ítem aula, etc. Se hace la cuenta de cuánto le falta esto para llegar al mínimo que debería llegar, se paga la cláusula garantía para llegar a ese mínimo y por fuera de eso se paga el ítem dedicación docente, así como el ítem aula. El ítem aula va por fuera, lo que pasa es que como son 20.000 pesos, es muy poca la diferencia. Ahora, el ítem de dedicación, si lo cobras al todo, hace una diferencia. En este caso serían 188.000 pesos más. ¿Qué pasaría si este mismo docente, con 11 años de antigüedad, 10 años trabajando en la misma escuela, le sumamos zona, que trabaje en una escuela con 100% de zona? Bueno, le va a sumar 97.000 pesos más de zona.
¿Por qué? ¿Por qué con 100% de zona? Porque la zona, así como la antigüedad, queda dentro de lo que es la cláusula de garantía. Entonces, se arregló varias paritarias atrás que las escuelas, o mejor dicho, quienes trabajan en escuelas con 100% de zona van a cobrar esos montos por fuera de la cláusula de garantía. O sea, lo van a ver de bolsillo, ¿sí? Si tenés horas con 70% de zona o menos, esa diferencia de bolsillo, que igual sería más chica, no la ves. Bueno, en este caso sí la ven. Pero bueno, acá viene el experimento que vamos a hacer, que es, ¿qué pasaría si le diéramos un punch, ¿no? Si le diéramos potencia a los ítems más importantes y sobre todo a este, la asignación de la clase? ¿Qué pasaría en este caso con los sueldos docentes? El experimento va a ser el siguiente. Vamos a eliminar estado docente, ítem dedicación docente y cláusula de garantía. Y vamos a sumarle estos ítems a la asignación de la clase, para ver qué pasaría sumándole a la asignación de la clase estos tres ítems, o sea, esos tres montos, cómo impactarían el resto de los ítems, ¿no? Porque ya dijimos que la asignación de la clase es el que tiene más fuerza. Y quédense con estos montos. Docente con 11 años de antigüedad y 10 años en la misma escuela que cobra el ítem de dedicación está en 803.000 pesos y el que tiene 100% de zona está en 890.000 pesos. Este experimento es muy rudimentario, así que escucho todo tipo de críticas al respecto, que las pueden dejar en comentarios. Pero bueno, vamos a ver en principio cómo quedaría, ¿no? si hiciéramos las cosas de esta manera. Acá vimos cómo tenemos los montos de un docente que está trabajando con un cargo, 11 años de antigüedad, 10 años de antigüedad en la misma escuela y sin zona. Estos son los montos. Y lo que vamos a hacer entonces es esto. Estado docente, que son 98.000 pesos, lo vamos a eliminar. Ítem de dedicación docente, que son en este caso 188.000 pesos, lo vamos a eliminar. Y la cláusula de garantía la vamos a eliminar, que son 355.000 pesos aproximadamente. Los vamos a eliminar y se los vamos a sumar a la asignación de la clase. Entonces fíjense, docente con un cargo, con 11 años de antigüedad, 10 años trabajando en la misma escuela. En realidad no importaría porque ya no vamos a tener ítem arraigo en esta simulación que estamos haciendo. Bueno, este docente, fíjense, la asignación de la clase le pasa de 97.000 pesos a 739.000, ¿no? Al ítem potente. Este ítem, como tiene injerencia en la antigüedad, en el presentismo, en el radio, en el ítem aula, en la zona, cada vez que aumente va a afectar a todos estos ítems. Ahora, al mismo tiempo que este ítem sea más grande, va a hacer que todos estos ítems sean también más... tengan un número mayor. Entonces fíjense, la antigüedad, por ejemplo, que en este caso con 11 años de antigüedad estaba en 117.000 pesos, pasa a 443.000. Fíjense lo que estamos perdiendo de antigüedad por tener la asignación de la clase con un monto tan pequeño. El presentismo pasaría de 9.000, igual que el radio, a 73.000 cada uno. El ítem aula pasaría de 32.000 a 118.000 pesos. Y el salario neto después de descuentos de este docente, con 11 años de antigüedad, con todo en la asignación de la clase, estaría en 1.159.408 pesos. Y recién dijimos que un docente en las mismas condiciones actuales estaría ganando 803.000 pesos. O sea, solamente con cambiar la fórmula, este docente estaría ganando más de 300.000 pesos más de lo que gana actualmente. ¿Qué pasaría si el docente tuviera también 11 años de antigüedad y la zona del 50%? Bueno, fíjense la zona, que recién dijimos, la zona del 100% estaba en 97.000 pesos. Bueno, este con la zona del 50% ya estaría en 396.000 pesos por mes. De zona solamente. Y de neto cobraría 1.484.000 pesos. Con un cargo. Si tuviera la zona del 100% con esta nueva fórmula, la zona la tendría en 739.000 pesos. Y ganaría de neto, con un cargo, 11 años de antigüedad y 100% de zona, 1.810.000 pesos. O sea, este docente sí llegaría a ser clase media. Oh, qué tristeza. Y lo que planteo no es ninguna locura, ¿por qué? Porque prácticamente esto, obviamente con el estado docente, sería un poco menor el salario,
Pero esta fórmula la teníamos cuando yo empecé a trabajar, hace casi una década. Hace casi una década lo que uno cobraba de cláusula de garantía era muy poco. No existía el ítem de dedicación docente ni los nuevos ítems que van a salir a partir de ahora. Y por esa razón es que la antigüedad tenía peso con el paso del tiempo. Por esa razón te decían que llegados los 10 años uno empezaba a ver mejor la cosa. Porque claro, al estar todo a los ítems más grandes, el sueldo era mayor. Hoy nuestro sueldo sería mucho mayor si tuviéramos todo atado a los ítems principales y sobre todo a la asignación de la clase. Algunas aclaraciones que hay que hacer. Obviamente, el estado docente es un ítem que existe porque tiene más peso para aquellos docentes que tienen muy pocas horas, sobre todo en el nivel secundario. Pero bueno, quizás eso lo podríamos resolver de otra manera, aún poniendo todo en la asignación de la clase. Y por otra parte, esto no resolvería el tema de los docentes que recién inician, porque seguirían teniendo un sueldo de 646.000 pesos. Ahora, ¿qué pasaría si esos sueldos aumentaran y sobre ese aumento tuviéramos esta escala? ¿No? Además de que muchas veces también algo que pasa es que los que suelen iniciar en la docencia suelen iniciar en escuelas por ahí a las que no quiere nadie, que suelen tener zona. Bueno, imagínense si un docente hoy inicial con un cargo, con una escuela al 50% de zona, estuviera ganando 369.000 pesos solo de zona. También no cuando dicen esto de, no, es que los docentes no abandonan la docencia, ya nadie quiere ir a ciertas escuelas. Bueno, quiero creer, ¿no? Que si uno tuviera estos montos de zona para ir a trabajar en las escuelas, y la cosa sería distinta. Porque vos por estos montos decís, bueno, sí, vale la pena hacerme un poco más de tiempo de viaje, o gastar más combustible, o arriesgarme a que me pase algo si voy a una escuela en una zona complicada. Al menos económicamente vale la pena. Pero si actualmente teniendo 100% de zona te pagan 97.000 pesos más, y si tenés 70% de zona o menos no te lo pagan por fuera del sueldo, ¿cuál es la motivación? ¿No? Acá podemos tener motivaciones. Esta es una fórmula, podrían haber otras. Pero quiero decir, acá estoy hablando simplemente de volver a como era hace unos años atrás. No es algo que no se haya hecho nunca en la historia. Obviamente sí, implicaría más inversión. Ahora, si hay inversión para el ítem arraigo, ¿por qué no hay inversión para esto? Si va a haber plata para el incentivo especialización, ¿por qué no va a haber plata para esto? Si va a haber plata para áreas estratégicas, ¿por qué no hay plata para esto? Para tenerlo en cuenta. Bien, y vamos a lo último, ya para ir terminando. Esto a pedido de una colega. Vamos a ver la situación de quienes trabajan como regentes. Que la regencia, digamos, es un cargo directivo dentro de una escuela. En este caso vamos a hacer hincapié en la regencia dentro del nivel secundario. Sobre todo, ¿no?, en relación a todo esto de la motivación, ¿no?, de las ganas de tomar horas, de no dejar la docencia, de no dejar estos cargos. Bueno, fíjense todas las tareas que tiene un regente. Tiene todo el personal docente a cargo, preceptores a cargo, se encargan de hacer estadísticas, manejan el GEI, confeccionan horarios de profesores, organizan las horas de PMI y recuperación de saberes, trabajan con el servicio de orientación escolar, que es un área que tienen a cargo, trabajan con la asesora pedagógica para el armado de planificaciones, programas y proyectos de todo tipo. Proyectos de todo tipo que acá hay que decir que cada tanto cuando a la DGL pinta, te mandan un proyecto a la escuela de un día para el otro y lo tenés que poner a andar en 2 o 3 días. O sea, estas son cosas con las que viven los directivos todo el tiempo. Que les llegan las cosas a último momento y tienen que armar todas las apuradas. Trabajo con personal de sección alumnos, firma de pases, libros, matrices, revisión de libros anuales que deben estar perfectos para que quede desde sección alumnos. Para que de sección alumnos puedan confeccionar los analíticos. ¿Qué más tenemos? Todo lo pedagógico es inherente a la regencia y se le suma atención a padres si no hay vicedirector, ¿no? En las escuelas suelen haber director, vicedirector, regente. Bueno, si no hay vicedirector, al regente le tocan estas escuelas y hay muchas escuelas que no tienen vicedirector. Después esto, ¿cuánto es lo que trabajan? Bueno, los cargos son por 5 horas reloj diarias, con turnos que, bueno, pueden ser variables, porque si la escuela tiene doble turno, generalmente
trabajan un día a la mañana, un día a la tarde, un día a la mañana, un día a la tarde. Esta carga horaria equivale a 2 cargos docentes. 2 cargos docentes tomando en cuenta solamente el horario, digamos, en frente a alumnos, no todo el laburo extra. Además tienen, que no le he anotado acá, que hacer guardias pasivas los fines de semana. Guardias pasivas significa, vos podés estar en tu casa, pero si pasa algo en la escuela tenés que ir, ¿no? O sea que no estás tan libre en tu casa. No estás tan descansando sabiendo que en cualquier momento te pueden llamar y tenés que ir a la escuela. En las vacaciones también tienen días de guardias pasivas, o sea que, digamos, está complicado que uno se pueda ir de vacaciones sabiendo que si de repente pasa algo vos tenés que estar de vuelta en la provincia o en la ciudad. Y está esto agregado. Pueden trabajar hasta 16 horas cátedra al tomar el cargo por fuera del cargo. Porque ahora vamos a ver las impresionantes sumas que ganan los regentes en la provincia de Mendoza. El cargo regente, con todo lo que ya dijimos, y con el estrés mental que lleva tener toda la escuela a cargo y todos los alumnos a cargo, 649.000 pesos. Esto es lo que vale el primer directivo, el mínimo, en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que para ser regente vos tenés que tener 7 años de antigüedad total, ¿no? En tu carrera docente y por lo menos 2 años de antigüedad como docente titular. ¿A qué nos lleva esto? Y que sobre todo en el nivel secundario, donde suelen pasar 8 años para titularizar y no todos titularizan en cada ingreso, es muy probable que pasen muchos años para que uno cumpla con las condiciones para poder ser regente. Entonces yo puse el caso de, bueno, ¿qué sucede con un docente que trabaja 15 años, o sea, que lleva 15 años de antigüedad y es regente? Y toma la regencia, bueno, ¿cuánto estaría ganando? ¿Cuánto es la diferencia con este sueldo inicial? 729.000 pesos. Recuerden, la canasta básica, 1.000.000 en Mendoza. Un regente con 15 años de antigüedad, uy, Dios, qué triste que es esto. Con 15 años de antigüedad está casi 300.000 pesos abajo de la canasta básica en la provincia. Obviamente que a este sueldo le puede sumar trabajar esas horas cátedras extra que pueden ser hasta 16 más. Ahora, ¿no nos da que pensar que tal vez un regente con la responsabilidad que tiene debería ocuparse solo de su cargo y no estar trabajando también horas cátedra? Pongámosle que trabajara, no sé, 3 horas, un cursito como para no perder el ritmo, pero más que eso lo vas a hacer laburar. Y a eso sumémosle que está la posibilidad de que pueda cobrar el ítem arraigo, ¿no? En este caso sería que el docente, al momento de tomar la regencia, tenga antigüedad en la escuela. En la misma escuela donde tomó, porque si vos tomaste una regencia en una escuela en la que no trabajabas, no vas a cobrar ítem arraigo. Ahora, si venías trabajando en la escuela y pasaste los 2 años, en este caso yo puse un ejemplo de que llevas 5 años trabajando en la misma escuela, con 15 años de antigüedad siendo regente, te pagan 869.000 pesos. ¿Esta es la motivación para ser directivo hoy en una escuela en la provincia? Alguien con 15 años de antigüedad, que de pedo ha podido titularizar en algún momento, que lleva 5 años trabajando en la misma escuela y le pagan 869.000 pesos. Complicado, complicado. Para, de vuelta, reflexionar en familia, ¿no? Bien, y ya para ir terminando, si es que espero que con lo que dije recién hayan quedado muy motivados a tomar una regencia el día de mañana si quieren hacerlo. Eh, Vamos a terminar con unas recomendaciones. Salió hace poquitos días este programa que se llama ¿Por qué los maestros latinoamericanos están huyendo de las aulas? Este episodio en realidad de un programa que se llama ¿Cómo te afecta? De la cadena alemana DW. Es un canal en español. El canal es alemán, pero está en idioma español, me refiero. Y es un programa bastante interesante porque cuentan, bueno, por qué los docentes se van de las escuelas. Y en este programa se menciona este estudio de la UNESCO en el que se explica, digamos, por qué los docentes a nivel mundial se están yendo de las aulas y que fue tomado por la DGE como parte, digamos, de la justificación de por qué se dan estos incentivos para que los docentes no abandonen la docencia.
Así que, más que interesante que le puedan dar una mirada, creo que dura 25 minutos, no es mucho. Y la última recomendación del día es la siguiente. Tenemos nuevo podcast, o nuevo programa en realidad, sobre educación. En este caso llevado adelante por los profes de la agrupación 9 de abril de la provincia de Mendoza. El programa se llama La 9 en la radio. Sale por Radio Cuyum todos los sábados. Y cada tanto suben recortes de los programas a su canal de YouTube. Que lo voy a dejar el enlace para que los puedan seguir si es que todavía no lo siguen. En este caso, bueno, uno de los últimos programas que hicieron fue de los recortes que subieron de sus programas. Hablan justamente sobre el ítem arraigo. Y está muy bueno este recorte del programa porque muestran distintos testimonios de docentes que no están cobrando este ítem justamente por no cumplir con los miles de requisitos que hemos nombrado en este programa que hay que tener para cobrar el ítem arraigo. Así que, nada, más que contento por este nuevo programa, les recomiendo que los escuchen o que por lo menos vean los recortes en su canal de YouTube. Y bueno, como siempre, si llegaron hasta acá, si les ha gustado este material, les pido que se lo compartan a alguien que crean que les puede servir. Eh, Sepan que en nuestras redes sociales que nos pueden seguir, vamos a subir los recortes de este programa. Dejen un me gusta en el video si les gustó, comentarios, todo tipo de críticas son bienvenidas, siempre que sean con respeto, obviamente. este, Así que bueno, vamos a intentar retomar el ritmo de 2 veces semanales. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima, si todo sale bien.